El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Vamos a ponernos de pie para la lectura de Génesis capítulo 13. Recuerden que la palabra de Dios es inspirada por el Señor y tiene autoridad sobre cada una de nuestras vidas. Presten atención a la palabra de nuestro Señor. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar y ahí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y fereceos también habitaban ahí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto. Así era antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Ahí erigió un altar al Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra que nos da, Señor, de comida, Señor, para nuestras almas, nos da de comer. Y Padre, estamos tan agradecidos porque vemos en Abraham y en estas historias verdaderas que tú estás obrando con fidelidad hacia tu pueblo y tienes mucha paciencia, amor y misericordia. Y hoy día te rogamos por esa misma misericordia, Señor, que hables por medio de mí tus palabras, Señor, sabiendo que soy un hombre frágil, Señor, pecador. Necesito, Señor, tu Espíritu Santo. Entonces, háblanos a todos nosotros por tu Espíritu Santo, porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hace poco me enteré de que había un hombre que hizo un experimento. Y este experimento era que se fue a un parque donde habían bastantes personas con sus mascotas, sus perros. Y él llevó un maletín lleno de billetes grandes. Y no sé si eran falsos de verdad, pero abría su maletín y había un montón de billetes ahí. Y se acercaba a la gente que tenía su mascota y le decía: señor, qué bonito perro tiene. Ah, gracias. ¿Qué raza es? Y le explicaba así.
Y dice, ¿no me lo vendes tu mascota? No, señor, no está en venta, decía la gente. Ya, pues, ¿y qué tal si le doy 30,000 soles? ¿Ahí me vendes tu perro? No, señor, es mi perro. Es mi mascota, yo le quiero mucho. ¿Qué tal si le doy 300,000 soles? No. Todos, menos una persona en los 10 que entrevistaron, dijeron que no. ¿Te imaginas? Por un perro, por un mascota, un tesoro que ellos tenían en este perro, no querían cambiarlo por 300,000 soles. Amaban tanto a sus mascotas que no les importaba perder la oportunidad de ganar 300,000 soles porque no iban a vender a este tesoro que tenían. Eso fue un experimento muy interesante que resaltó una realidad en la vida. Todos tenemos tesoros en la vida que no soltaríamos. ¿Qué hay en tu vida que no podrías vender o soltar? ¿Qué es tu tesoro más valioso? Hoy vamos a ver la historia de un hombre que tuvo un tesoro tan valioso que negó cambiarlo por una oportunidad muy grande. Si se acuerdan de la vida de Abraham, hasta este punto él ha tenido una vida muy desplazada. Del inicio de su historia vemos que Dios le llama a dejar a su tierra, a la casa de su padre, a ir a un lugar que no conocía. ¿Qué hizo Abraham? Él aceptó y fue con su familia en rumbo a un lugar desconocido. Dios le llevó a la tierra prometida y le prometió a Abraham que todo lo que viera sería de él. También prometió que le bendeciría. Pero luego llegó una hambre en la tierra muy severo. Abraham llevó a su familia a un lugar cerca al río donde no había tanta hambre, al Nilo en Egipto. Sin embargo, esto lo hizo sin el mandato y sin las palabras del Señor. Más importante era para Abraham proteger su vida que esperar en las promesas vagas del Señor. ¿Y qué pasó al hacer esto? Abraham, al hacer este acto, trajo muchas consecuencias. Y luego de casi perder su esposa por ignorar las promesas de Dios, Dios intervino y salvó a Abraham y a su familia. El pasaje que acabamos de leer especifica lo que sigue después de que Dios libró a Abraham y a su familia del poder del faraón. Indica que regresan al lugar que Dios le había mostrado a Abraham, donde Abraham había erigido un altar en adoración a Dios. Y en ese momento empezamos a ver un cambio en la situación de Abraham. Ahora son tan ricos que incluso usan la misma palabra que usaron para describir al hambre. El hambre era severo. Y el autor ahora usa este mismo adjetivo para describir la riqueza de Abraham. La riqueza de Abraham era severo, o sea, era inmensa. Pero el problema con esta prosperidad que tenía Abraham era que no había lugar para los obreros para trabajar. Los ganados no tenían dónde comer, dónde pastorear. Entonces Abraham decide que en vez que estar peleando con su pariente y que los pastores estén peleando, que mejor se separen, que Lot, su sobrino, y él vayan por diferentes caminos. Esto es lo que dice Génesis 13:8 al respecto. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Qué persona tan diferente se había convertido Abraham, ¿no? Una persona que en el capítulo anterior está vendiendo a su esposa al faraón para protegerse a sí mismo. No vendiendo, pero sacrificando. Este Abraham es un hombre cambiado. Abraham era mayor que Lot. En esos tiempos era común que la persona mayor tenía el derecho y los privilegios de todo. Si Abraham quería el lugar mejor, simplemente lo podía tomar y mandarle a Lot a rodar. Pero aquí no vemos a un hombre que aprovecha de su señorío por edad. Más bien vemos a un hombre
que humildemente le ofrece a Lot de lo mejor de la tierra para vivir. Y Génesis 13:10 nos dice que Lot levantó la vista, ya te puedes imaginar que estaban en alguna cima, ¿no? Y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Tan hermoso era este lugar del valle de Jordán que parecía los lugares más fértiles de Egipto. Parecía incluso al huerto de Edén. Abundantes aguas y lugares para alimentar a su ganado. Lot decidió irse para ese lugar, para las ciudades de las valles, y estableció su campamento al lado de Sodoma, una ciudad muy malvada. Y en este capítulo no explica lo que pasa ahí, pero vamos a ver más adelante qué pasó a consecuencia de tomar esta decisión. Ahora, ¿qué estaba haciendo Abraham en este entonces? ¿Por qué le dejó a Lot escoger el mejor lugar? Me imagino que todo el campamento de Abraham estuvo muy confuso, muy confundido. Tenían dificultad de entender por qué Abraham dejaría que su sobrino menor tomara el mejor lugar. ¿Qué habría pensado Sarai, su esposa? Creo que estando en el lugar de Sarai yo hubiera dicho algo así: Abraham, ¿qué haces? Primero me sacas de mi tierra, luego de la casa de mis padres, luego me sacrificas al faraón y ahora al fin todo nos va bien, tenemos abundante riqueza y ahora quieres darle todo a tu sobrino, al lugar que parece el huerto de Edén. Podríamos alimentar nuestro ganado, podríamos aumentar nuestra riqueza y asegurarnos de no repetir lo que había pasado con el hambre y con Egipto. ¿Y por qué le das preferencia a Lot? ¿Le regalas lo mejor y nos quedamos con esto? Lot es joven todavía. Él puede hacer mucho con su juventud, mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Además, tú eres el mayor y mereces mejor. La decisión que Abraham tomó seguramente no era una decisión que tenía sentido para muchas personas en su campamento. Realmente tampoco tiene sentido para nosotros, quizás. Pero lo impactante es que Abraham no es el único que tomó la decisión de negar una oportunidad de obtener riquezas y de ser próspero. Quiero contarles de 4 personas brevemente en la Biblia. De repente ustedes se acuerdan de Moisés. Él fue un hombre de Dios que fue adoptado por egipcios a una temprana edad como bebé. Y cuando él creció en el palacio del faraón y se dio cuenta que era hebreo, la Biblia dice que él negó las riquezas del palacio del faraón de Egipto, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Interesante, ¿no? Una situación parecida. Aquí Moisés tiene todo lo que uno quisiera tener y lo niega para estar con el pueblo de Dios, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. La reina Esther, una reina escogida por el rey Asuero, no tomó en cuenta las riquezas y oportunidades del reino ni de su propia vida y arriesgó todo para salvar al pueblo de Dios. Otra vez, un ejemplo de una persona que tuvo todo en sus manos, era la reina, y escogió dar su vida para los propósitos de Dios. Josué fue despreciado y vendido por sus hermanos, pero llegó a ser un hombre de mucho poder, bendecido por el Señor. Él tuvo la oportunidad, tuvo riqueza y dejó todo esto para seguir los caminos del Señor. Y Daniel, el rey Nabucodonosor, que reinaba sobre Babilonia, uno de los reinos más poderosos del mundo, le dio a Daniel, un hombre de Dios, para ser gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel tenía quizás uno de los cargos más poderosos de todo el mundo, porque Babilonia era una megapoder. Y Daniel negó todo esto
optó para negarse de todo el poder, riquezas y oportunidades para seguir al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron estos hombres y esta reina Esther? ¿Por qué hicieron estas cosas? Hebreos 11:26 nos explica que estas personas lo hicieron porque todos ellos consideraban como mayores riquezas la deshonra de Cristo que los tesoros de este mundo. Todas estas personas prefirieron la deshonra de Cristo que los tesoros de este mundo, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Tenían un tesoro que no soltarían por todo el dinero del mundo. Tenían tenían un tesoro que no soltarían por todas las oportunidades o poder del mundo. ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar? ¿Qué tenían estas personas que nosotros no tenemos? ¿Qué secretos sabían ellos? Para ellos Cristo era todo. Si tenían todas las riquezas del mundo, pero no tenían a Cristo, sabían que no tenían nada. Ellos prefirieron perder todo para tener a Cristo que tener todo y perder a Cristo. Esta semana he estado estudiando un tema que me ha ayudado mucho. Y es un tema que presentó el doctor Eduardo Welch. Y él habla de un concepto que es bastante simple, pero muchas veces nos olvidamos. Que cada persona, cada uno de nosotros tenemos dos teologías, o sea, dos creencias acerca de Dios. Tenemos la creencia que anotamos en las hojas, que confesamos, y tenemos la creencia verdadera que practicamos. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia? Uno es el que confesamos y otro es la que actualmente practicamos. Y no siempre coinciden, aunque deberían, pero no siempre coinciden. Y la diferencia entre estas dos cosas, estas dos creencias acerca de Dios, se revelan muchas veces cuando está puesto a prueba. Cuando una persona te dice que piense que todos los seres humanos son buenos, relativamente, esas palabras que dicen creer pueden ser puestos a prueba muy rápidamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si creen que toda la humanidad es buena relativamente, entonces ¿por qué no ponemos todo tu dinero ahí en la vereda y a ver si después de 2 horas está ahí? O a ver si dejas tu celular por ahí, a ver si desaparece o no. Muy rápidamente se puede poner a prueba este pensamiento, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Todos confesamos algo, pero vivimos otra realidad muchas veces. Quizás decimos que Jesús es nuestro todo y que estaríamos dispuestos a dejar todo en este mundo para seguirle. Pero cuando Dios nos quita algo, la vida de un ser querido, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras creencias verdaderas salen a la luz. La verdad es que nosotros nos estamos engañándonos a nosotros mismos. Decimos creer las palabras de Jesús, pero ¿realmente estaríamos dispuestos a dejar todos los tesoros de este mundo para tener a Cristo? ¿Sabían que la vida no solamente se revela en las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas? Jesús dice que el que es fiel en lo pequeño, en lo poco, es fiel en lo mucho. Y nuestra fe es probada todos los días, en todo momento. Nuestra fe se revela a través de nuestras palabras, actitudes, nuestros corazones y pensamientos. No solamente se revela en las cosas grandes, se revela también nuestra fe en las cosas pequeñas. Quizás el ejemplo de un dentista nos puede ayudar a entender este concepto. ¿Quiénes de nosotros nos gusta ir al dentista? Muy pocos, creo, ¿no? Pero cuando vas al dentista, él nunca te va a decir: usted tiene caries y placa dental porque acabas de comer un caramelo gigante y por eso tus dientes están destruidos, porque recién ahorita hace media hora comiste un caramelo grande. No, al contrario. ¿Qué te va a decir el dentista? Que tienes caries y placa dental porque has perdido las batallas
pequeñas cada día. No has usado el hilo dental, no has cepillado tus dientes como debería ser, entonces poco a poco se han ido aumentando la placa dental en tus dientes y poco a poco se han ido destruyéndose tus dientes. Ahora tienes un problema grande porque has dejado de hacer esta disciplina por mucho tiempo. Y la vida cristiana es así, está lleno de decisiones y de pruebas. Si solamente luchas contra las pruebas grandes, los caramelos grandes, quizás pensarás que estás bien, pero en realidad te estás engañándote a ti mismo. Realmente las pruebas son constantes y hay veces que son muy fuertes, pero hay veces son muy pequeños, pero siempre son para nuestro bien. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Son bendecidos cuando tienen que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Aquí la palabra de Dios nos está indicando de que la prueba de nuestra fe es para nuestro bien, para que sepamos quiénes somos y cuánto necesitamos de Jesús. Todas las personas que mencioné antes, Moisés, Esther, José, Daniel, todos estuvieron probados en su fe. Y su fe fue revelado en momentos de suma dificultad. Pero esa fe permaneció constante en lo poco y en lo mucho. Pero si tú piensas como yo pienso a veces, ya te has dado cuenta que ni tú mismo confías en tu propia habilidad de resistir pruebas de este nivel. Cuando estamos hablando de Moisés, Esther, José, Daniel, yo no creo que soy capaz de resistir lo que ellos resistieron. Yo no podría quizás enfrentar una prueba de ese nivel. Gracias a Dios nosotros no somos los primeros en no poder hacer algo. ¿Se acuerdan de que Abraham fue a Egipto en medio de la prueba del hambre? Su respuesta ante la dificultad del hambre era abandonar a Dios y sus promesas en la tierra prometida, para buscar comida, para buscar tierra, para buscar prosperidad. Pero cuando Abraham hizo esto a su manera y abandonó su fe, quebrantó su relación con su esposa y quebrantó su relación con el Señor. Ahora Abraham tenía todo lo que necesitaba. Tenía comida, tenía riquezas, pero no tenía a su esposa, no tenía a su Señor. Pensaba que tenía todo, pero realmente no tenía nada. Había perdido lo más importante. Realmente no tenía nada a pesar de tener todas las riquezas de Egipto. Pero nuestro Dios es misericordioso. Le salva a Abraham de este problema imposible y le da una nueva oportunidad. Y vemos que Abraham crece en su fe en medio de esa prueba. Él vuelve a la tierra prometida y a las promesas de Dios, al lugar donde primero puso el altar en adoración y agradecimiento a Dios. Y cuando el momento llegó de escoger las riquezas del mundo o quedarse con su fe y las promesas de Dios, Abraham se niega a sí mismo. Niega las ciudades del valle del Jordán, que eran fértiles y abundantes. Deja todo para seguir a Cristo. Consideró como mayores riquezas la deshonra de Cristo que los tesoros de este mundo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Al examinar nuestras propias vidas es fácil pensar en momentos que hemos quitado, en los momentos en que hemos quitado nuestra vista de Jesús, en que hemos quitado nuestra vista de Jesús y lo hemos puesto en las cosas de este mundo, en la ganancia de este mundo.
Y si seguimos examinando nuestros propios corazones, nos daremos cuenta de que estas cosas solamente nos trajeron felicidad por unos segundos. Yo me acuerdo que estudié 8 años para sacar mi certificado de maestría, mi título. ¿Cuánto quería lograrlo y cuánto quería tener ese certificado a la mano? Pero ¿saben qué? Ni un día pasó y ya no me acordé mucho de ese certificado. 2 días pasó y no me trajo felicidad esa hojita, era una hoja nada más. ¿Qué felicidad me iba a traer eso? Me di cuenta que mi identidad estaba más en buscar un título que en buscar mi identidad en Cristo. Y así son las cosas de este mundo. Quizás te traen alegría por un momento, pero no te pueden llenar, no te pueden dar el gozo que solamente Cristo Jesús te puede dar. Y Dios usa todas estas cosas y todas estas pruebas para acercarnos a Él. Dios está en el negocio o el trabajo de traer gloria a Él mismo, no a ustedes, no a mí. Esta vida no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces Él nos está entrenando, nos está perfeccionando y nos hace ver la decepción que hay cuando buscamos tesoros en este mundo por medio de las pruebas. Y gracias a su paciencia y a su amor por nosotros, Él está cambiando nuestros intereses. Así como un dentista, Él está puliendo nuestros corazones, no nuestros dientes, nuestros corazones, y está sacando los pecados poco a poco. Cuando un dentista te opera, te sana los dientes y pule toda la placa dental. Y Dios hace un trabajo mucho más preciso y perfecto. Nos limpia del corazón con su gracia y su amor. Nos perfecciona para que nuestros deseos puedan ser buenos deseos. Abraham no entendía todo lo que estaba pasando en su vida. No entendía que su corazón todavía estaba repleto de pecado. No entendía que necesitaba un especialista para su condición, pero aún así Dios cuidó de Abraham. Le dio una nueva fe, un nuevo corazón en medio de pruebas muy difíciles. Y al salir de estas pruebas, estoy seguro de que Abraham todavía no entendía todo. Todavía Abraham era inseguro y todavía tenía sus dudas. Seguramente todavía era un preocupón. Pero podemos ver que su fe incrementó. Su fe en el Señor creció. Y Abraham veía ahora las cosas de una manera muy diferente. A pesar de haber pasado hambre, y quizás ustedes conocen el sentimiento que sintieron muchos peruanos cuando el valor de la moneda bajó hasta el suelo y perdieron mucho dinero. ¿Cómo reaccionaron las personas que perdieron todo ese dinero? Ahorraban y ahorraban, no querían gastar ni un centavo. Así fue también en los Estados Unidos durante la época de depresión. Nadie quería gastar, todos tenían temor de que algo así pasaría de nuevo, entonces ahorraban las cosas. Todo lo que podían lo almacenaban. Y aquí Abraham, a pesar de haber pasado por un hambre, él vio el lugar que parecía bastante a Egipto, bastante al huerto de Edén, lleno de tesoros. ¿Quién no quisiera correr hacia esta cosa? ¿Quién no quisiera vivir en un lugar abundante cuando había pasado por tiempos de hambre? Pero Abraham ya había pasado por el disgusto de los tesoros de este mundo y sabía que ellos le iban a decepcionar. Lo que más quería Abraham era a su Señor y a su Salvador. Él tuvo fe que a pesar de su vejez, a pesar de estar sin hijos y a pesar de estar en un lugar no muy fértil, que Dios le cuidaría. Aunque todo parecía imposible, Dios cuidaría de él. Que aunque perdiera todo, tendría su Salvador y eso era suficiente. Y con esto termino, hermanos. Era imposible para Abraham saber lo que venía después.
Él simplemente puso su fe en el Señor, confió en Dios, depositó su fe en su Salvador. Pero él no sabía lo que venía después. Él no confió en Dios porque Él le iba a bendecir. Simplemente confió en la palabra del Señor y sus promesas. Y lo que pasa después es increíble. Mira lo que dice Génesis 13:14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista de este lugar donde estás. Ya te puedes imaginar a Abraham en una cumbre donde puede ver mucho. Y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y ahí erigió un altar al Señor. Cuando Abraham rechazó la sabiduría humana y los tesoros de este mundo y confió en el Señor, Dios le llenó. Para Abraham el Señor era suficiente, pero el Señor, feliz y contento de que Abraham hizo este depósito de fe en Él, que depositó su fe en el Señor, Dios le derramó de bendiciones. Hermanos, la vida tiene muchas pruebas, pruebas ligeras y pruebas intensas. Pero recuerda que todas estas pruebas están perfeccionando tu fe, te están ayudando a darte cuenta que tus tesoros son tesoros falsos, tus tesoros son tesoros incorrectos. Quizás como esas personas que no querían soltar sus perros por una cantidad de dinero muy grande, y no estoy juzgando eso, pero quizás nosotros tenemos un tesoro en esta vida que no queremos soltar. Un tesoro que no queremos soltar pensando que nos puede llenar, cuando solamente Jesús nos puede llenar. No hay nada en este mundo que nos puede llenar. Entonces suelta estos tesoros para que puedas aferrarte al único tesoro verdadero, que no solo te llenará de bendición en este mundo, pero en la vida venidera, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Oremos. Padre, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra y por tu misericordia hacia seres humanos que se equivocan, pecan y fracasan todo el tiempo. Señor, no hay una persona aquí que no te ha fallado en esta semana, incluso en este día. Padre, cuánto necesitamos de ti. Padre, cuánto nosotros buscamos tener tesoros en esta tierra. Sea, Señor, un empleo, sea la salud, sea una familia, sea lo que sea, Señor. Estas cosas no son el tesoro más valioso en esta vida. Tú eres nuestro tesoro, Padre. Y a veces confesamos eso, Señor, pero la realidad se demuestra en las pruebas. Y Padre, queremos que cuando vengan esas pruebas y nos están perfeccionando, que nos perfeccionen para que nosotros podamos tenerte a ti como nuestro único tesoro. Que podamos dejar todo atrás y amarte sobre todas las cosas, con todo el corazón, alma, fuerza y mente. Ayúdanos, Padre. Somos débiles y necesitamos de tu cuidado. Te damos gracias también, porque sabemos que todo esto es posible para nosotros, en que creemos en Jesucristo como Salvador. Sabemos que en Cristo tenemos la fuerza del Señor, tenemos el Espíritu Santo que nos perfecciona para que podamos ser más y más como nuestro Salvador. Bendícenos, Señor, llénanos más de ti para que podamos ser más y más como nuestro Salvador Jesucristo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.